Nicolás, buenas tardes, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, es verdad que estamos en un momento de clima electoral, pero también puede haber un momento en el cual, digamos, bueno, hay un entendimiento, una base de temas como para ponerse de acuerdo, entre ellos el tema económico y la inflación. Bueno, me parece, a ver, creo que tenemos miradas muy distintas y por eso nosotros sostuvimos cuando se debatió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solamente que era inflacionario, sino que eso iba a traer consecuencias en los ajustes que iba a implicar para los trabajadores, los jubilados, los sectores populares. Y bueno, las dos coaliciones mayoritarias aprobaron ese acuerdo. También, más allá de cómo votaron, los sectores liberales de Milei y Espert en realidad quieren un ajuste aún más duro, ¿no? del que se está aplicando. Entonces digo, el consenso ahí vos lo viste con claridad y me parece que en ese sentido la izquierda tiene un planteo y un enfoque totalmente diferente. Por ejemplo, el tema inflacionario. Primer medida que habría que tomar es aumentar jubilaciones, salarios, y el gobierno hace lo contrario, porque vos fíjate que no solamente tomaron la medida en el 2019, apenas asumió el gobierno, de suspender la movilidad, que por primera vez le iba a otorgar un aumento por encima de la inflación a los jubilados después de perder cerca de 20 puntos bajo el gobierno de Macri, sino que dieron aumentos por decreto que quedaron por debajo en muchos casos, Claro. ¿no? Luego la nueva fórmula de movilidad, donde nosotros propusimos una cláusula de garantía por inflación, aunque no era nuestro planteo la fórmula, obviamente, pero dijimos, bueno, pongan al menos una cláusula de garantía para que ningún aumento esté por debajo de la inflación. Nos dijeron, no hace falta, no es necesario porque esta fórmula es nacional, popular, etcétera. Y vos ves que tienen que otorgar bonos, que no van para todos los jubilados, ¿no? Para los que cobran las mínimas. Porque la fórmula da por debajo de la inflación, si no, ¿para Claro. qué van a otorgar los bonos, digamos? Entonces, está claro, y lo mismo ha pasado con los salarios, ¿no? O sea, los salarios han perdido enormemente con el gobierno de Macri, obviamente, digo, pero este gobierno llegó diciendo, bueno, eso va a quedar atrás, el ajuste, la pérdida de salarial de los jubilados, esto va a ser diferente, bueno. Y no ha sido así, digamos, se ha seguido beneficiando a los especuladores. De hecho, lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, digo, Sí. lo vimos ayer con el jefe de gabinete. Ahora, hablando del jefe de Sí. gabinete, y vos bien, Nicolás, lo planteás y vamos a introducir este tema, porque también estábamos acá viendo y discutiendo, en definitiva, si sirve la manera en que el informe de gabinete se da aquí en el Congreso de la Nación. Primero en este caso, apenas asumió Agustín Rossi, ya tomó la decisión de venir al Congreso, pero a veces asume un jefe de gabinete y pasan meses y meses y los jefes de gabinete no vienen al Congreso. En este caso, Agustín Rossi vino. ¿Les respondió a las preguntas que quiso el Frente de Izquierda? Mirá, primero tenemos un problema de que las respuestas nos las otorgaron a las 11, 12 de la noche del día anterior, ¿no? Habitualmente antes se entregaban unos días previos para poder ver si lo que vos preguntaste te respondieron, si te respondieron Claro. insuficientemente algunas partes, otras no, para en la sesión de interpelación vos puedas tratar de volver a esos temas o no, si ya fueron saldados, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, digo, las respuestas fueron reafirmando las políticas del gobierno, digo, ¿no? Me parece que ahí hay que ser contundentes. Por ejemplo, el tema de Perú, nosotros le consultamos al jefe de gabinete Agustín Rossi por qué el gobierno no desconoce al gobierno golpista de Dina Boluarte en Perú, ¿no? Y nos contestó con evasiva, diciendo, bueno, nuestra posición es que la represión no estamos de acuerdo y demás. Bueno, pero ¿por qué se recibió el representante de ese gobierno en la CELAC aquí? No se puso ni siquiera 3 renglones, un renglón, una palabra sobre este golpe. Y ha habido movilizaciones enormes, 70 asesinados por las fuerzas represivas, digo, ¿no? Entonces, no tuvimos la respuesta. Claro. Te doy ese ejemplo, Sí, ¿no? sí. Después, inclusive sobre el tema, otros temas, superávit comercial, 45.000 millones de dólares bajo este gobierno, fue una respuesta general sobre el problema de la matriz productiva de la Argentina, pero
el peronismo gobernó muchos años en estas últimas décadas. Entonces, esa matriz productiva, ¿qué hizo el peronismo para modificarla? Pero tampoco nos contestó eso. ¿Qué pasó? Claro. ¿Por qué le dieron los dólares a las empresas privadas para que salden deudas en dólares a un precio de dólar oficial y a los y para pagar deuda con el fondo, con los especuladores privados, ¿no? Y bueno, después no tenés... y eso es una presión, porque si te quedas sin dólares en el Banco Central es una presión inflacionaria. Claro. Y sí le meten la mano al Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES para poner esos bonos en dólares a disposición de los especuladores financieros. Eso es lo que Rossi decía, bueno, es una de las herramientas de la política económica. Bueno, pero vos elegís meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y no tocar a los bancos que han ganado fortunas, a los importadores que hacen maniobras fraudulentas de adelanto de importación y se hacen de dólares al precio oficial, o esto de las empresas, que muchas de esas empresas compraron, se hicieron de dólares con Macri realmente a precios muy baratos, ¿no? Entonces no lo obligan a utilizar los dólares que tienen esas grandes... Estamos hablando de empresas gigantescas, Arcor y demás, ¿no? No estamos hablando de un pequeño comercio, claro. Exactamente. Diputado, no sé cómo vio en general la exposición del ministro Agustín Rossi, más allá de las respuestas que le ha dado puntualmente al bloque del Frente de Izquierda. ¿Qué sensación se queda? Es la primera exposición de Rossi como jefe de gabinete y la primera en mucho tiempo. Sí, bueno, mirá, me parece que, a ver, por un lado, conocemos que el jefe de gabinete es un experimentado orador y ayer trató de utilizar esa facilidad en la oratoria para defender un gobierno que es difícil de defender, digamos, ¿no? Porque, como te decía antes, si vos llegaste diciendo que no ibas a seguir beneficiando a los bancos con la LELIQ y ibas a otorgarle aumento a los jubilados, hiciste lo contrario, que los trabajadores iban a estar mejor, que primero iban a estar los últimos, que volvía el asado, que se llenaba la heladera y todo eso, y no se cumplió. Y por eso hay tanto descontento, ¿no? Que ya se venía expresando. Bueno, es difícil, por eso él habló de la inversión extranjera directa, habló de la creación de empleo, pero no mencionó que gran parte del empleo generado es empleo informal, o el del monotributo social, precarizado, ¿no? Cada vez la calidad del empleo es menor, ¿no? Y eso lo sufren trabajadoras, trabajadores, que además no solamente tienen que trabajar en peores condiciones, sin derechos, sino que no llegan a fin de mes. Inclusive los que están formalizados, hay un gran porcentaje, ¿no? Hoy vimos el índice de pobreza que llegó a cerca del 40% nuevamente, ¿no? Es una situación que no nombró la palabra pobreza en su exposición, Rossi. No nombró la palabra inflación en la primera exposición. Sí. El Fondo Monetario lo dijo al pasar en un momento, pero tampoco... Entonces creo que si bien es hábil, no puede, digamos, esconder la realidad. Y después, bueno, la otra parte del discurso creo que tuvo más relacionado a polarizar con Juntos por el Cambio, con sectores de la derecha y demás. Me parece que fue el intento también como para llevar la discusión a ese terreno y quedar bien también en los sectores internos, ¿no? De los seguidores de la vicepresidenta y demás. Me parece que fue ese un poco el tono como que tuvo dos partes, ¿no? Una más de números y este discurso del gobierno, bueno, estuvo Macri, que es verdad, Macri hizo un ajuste muy fuerte y demás, ¿no? La pandemia, es verdad, tuvo la pandemia, ahora, o la guerra en Ucrania, ahora, eso no justifica, ¿no?, que en vez de tocar los intereses de los grandes grupos empresarios y los bancos y beneficiar a los sectores populares, hayan seguido ajustando a los de abajo, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vos mencionabas, bueno, se viene el calendario electoral, la campaña, y quería ver cómo se está preparando, cómo se está alistando la izquierda, cuáles son los preparativos, cómo se vienen, digamos, cómo vienen trabajando para esta campaña que se viene, va a haber unidad, va a mantener la unidad, cómo están las cosas, y después, a propósito de esta cuestión electoral, preguntarte también si vos estarías de acuerdo con que se desdoblasen
las elecciones aquí en la capital federal, viste que se está trabajando en la posibilidad de que haya 2 urnas el mismo día de la elección, una para votar al jefe de gobierno porteño y los legisladores de la ciudad, y otra para votar las autoridades nacionales. Pero me interesaba bien saber cómo se están preparando ustedes como izquierda para las elecciones. Bueno, nosotros, a ver, en el marco de que venimos participando de distintas protestas, de distintos sectores de trabajadores que están reclamando, bueno, el otro día estuve en Córdoba en una movilización de miles y miles, era interminable, bajo la lluvia, de docentes y trabajadoras y trabajadores de la salud, por aumentos de salarios, por las condiciones de trabajo y también el presupuesto, ¿no?, para educación y salud pública. Hoy estuvieron trabajadores de Mondelez, la ex-Kraft, también reclamando por que hay 300 trabajadores que la patronal quiere despedir, ¿no?, y aumentaron los ritmos de producción. Bueno, en múltiples sectores de trabajadores, de la juventud en los que nosotros participamos en sus luchas, en su organización. Digo, en el marco de que estamos en esa tarea, también obviamente hemos lanzado la fórmula donde mi compañera Miriam Bregman como candidata a presidenta, en mi caso como candidato a vice desde el PTS, uno de los partidos que integramos el Frente de Izquierda. Después hay otras fórmulas que han planteado otros compañeros y compañeras de otras fuerzas. Yo creo que el Frente de Izquierda es una gran conquista, ¿no?, porque hace 10 años, más de 10 años, que hemos logrado unificar a la izquierda anticapitalista, socialista en la Argentina. A veces tuvimos listas unificadas sin necesidad de que en la PASO se diera, fueran con distintas listas. Y otras veces tuvimos que recurrir a las PASO porque no nos pusimos de acuerdo por distintos motivos, ¿no? Así que eso todavía está abierto, ¿no? Hay provincias inclusive donde hemos logrado la unidad y hay otras provincias en las elecciones anticipadas donde habrá PASO en el Frente de Izquierda. Pero lo importante me parece que es que la izquierda utilice esta tribuna electoral no solamente para conquistar puestos de lucha en el Congreso, legislaturas, Consejo Deliberante, sino también para marcar a fuego cuál es la perspectiva y la salida que necesitan los trabajadores en una crisis muy grande y donde aparecen alternativas frente a esta situación, como la ultraderecha de Javier Milei, Esper, etcétera, que dicen, igual Esper ahora va a ir dentro de Juntos por el Cambio. Claro. O sea, siempre dijimos que eran un poco los peones de Macri, ¿no? Milei también, porque dijo que en realidad Macri tuvo un acto de grandeza bajándose, porque dice, no, bueno, él iba bien en el sector privado antes. Claro, le estatizaron la deuda, Cavallo, que es el ídolo de Milei, estatizó la deuda pública bajo la dictadura, ¿no?, de la familia Macri, entre otras. Y después, bueno, todo lo que sabemos del curro del correo y todas otras cosas, ¿no? Así que le iba bien haciendo todo tipo de negociados y corruptela, digamos, ¿no? Me parece que eso no lo dice. ¿Cómo es la convivencia ahí? ¿Está muy cerca de la banca? En la última sesión tuvieron... Sí, hubo un altercado fuerte, una fuerte polémica entre mi compañera Miriam Bregman y la diputada Villarruel, porque, bueno, justamente tenemos... ella no es una apologista, digamos, de la dictadura genocida, por eso Miriam le contestó en relación a estas posturas negacionistas, ¿no?, de los 30.000 detenidos desaparecidos que tiene el sector de ultraderecha, y me parece que bueno, un poco lo que le comentaba recién a Laura, ¿no?, que nosotros queremos mostrar claramente cuál es la alternativa de los trabajadores y que ahí hay una falsa alternativa, y ¿no? Nicolás, ¿por qué crees que hoy surge este fenómeno Milei como voto atractivo del voto de la gente con bronca? Y sí, no se canaliza que le compiten al Frente de Izquierda, ¿no? En algunos sectores. Claro, habitualmente eran ustedes los que capitalizaban esa bronca. Hoy aparece el león rugiente de Milei, ponele, capitalizando o tratando de concitar ese voto. Mira, yo creo que, a ver, en el 2021 sí, el Frente de Izquierda, a pesar de que en las encuestas aparecíamos con 0, o 1%, tuvimos elecciones
realmente muy importantes. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde hacía 20 años que no ingresaba una diputada o diputado al Congreso de la Nación desde la Ciudad de Buenos Aires de la izquierda anticapitalista. Bueno, con la lista que encabezó Miriam logramos más del 8% de los votos, digamos, una elección importante que nos permitió llegar. En Jujuy el 25% de los votos con la lista que encabezó mi compañero Alejandro Vilca, ¿no? Que logró salir diputado por Jujuy. Increíble. Está acá en la Cámara, ¿no? Buenísimo. Y en la provincia de Buenos Aires, que obtuvimos más de 600.000 votos, con elecciones importantes en La Matanza, con el 10% de los votos, ingresamos al Consejo Deliberante, también por primera vez porque son pisos muy altos, ¿no? Más que para entrar a la Cámara de Diputados. Mirá. O sea, ahí no quieren que entre nadie, siempre las componendas de los partidos mayoritarios, lo mismo en Moreno, José Cepaz, en Merlo, donde logramos un caudal de alrededor del 10% de los votos, e ingresar concejales, ¿no? Es una elección muy importante, y ahí ingresamos junto a Romina del Pla, y nos faltó un poco para llegar a meter 3 diputados. Bueno, este apoyo, digamos, que tuvimos, creo que muchos de esos sectores desencantados vinieron a la izquierda, Sí. ¿no? Y el desafío es no solamente que nos sigan apoyando, sino que nos ayuden a organizar a más sectores con la izquierda y a desenmascarar, ¿no? Para sectores, porque yo creo que muchos de los sectores que pueden votar a Milei, Sí. vienen de Juntos por el Cambio, están desencantados con Juntos por el Cambio. O sea, Milei no le... coinciden en muchas cosas y radicalizan las posturas. Milei no le quita votos a la izquierda. No digo... a ver, ahora, yo digo, un sector importante viene de Juntos por el Cambio. Sí. Después, también hay sectores que pueden venir de otras fuerzas, del peronismo, de la izquierda. Obviamente ahí tenemos el desafío de clarificar, ¿no? Porque hay una confusión. Claro. Hay gente que considera, cuando Milei dice dolarizar la economía, Sí. que eso va a significar mejorar el salario. Porque él dijo, Claro. de esa manera van a aumentar los salarios. Y hay muchas personas que creen que, bueno, eso va a significar que lo que cobras en pesos lo va a comprar en dólares. Y en realidad, y esto no solamente lo decimos nosotros, dicen economistas que están en las antípodas de nuestras ideas, dicen, no, si vos dolarizás plantear la dolarización, primero que es bastante difícil hacer en un país donde no tenés dólares, Tal cual. donde se lo fugan, etcétera, pero implicaría una mega devaluación de entre el 1000 y el 2500%, previo a poder evaluar esa dolarización. Exacto. Otros dicen inclusive podría implicar manotear los ahorros en pesos de millones de personas, digamos. O sea, digo, estamos hablando de una situación que sería no de estabilidad, como mucha gente dice, bueno, la inflación genera un gran malestar, el salario no te alcanza, ¿no? Entonces, estas posturas completamente demagógicas, ¿no? A veces, ante la desesperación, puede haber gente que dice, bueno, a ver si... Bueno, no, yo creo que ahí nosotros tenemos el desafío de explicar, y además que Milei tiene la promoción de muchísimos medios de comunicación. Inclusive el Chino Navarro fue bastante claro en que dijo, no sé qué estamos haciendo, dice, porque le estamos dando aire, y eso está claro, desde el peronismo le estamos dando aire a los sectores ultraderecha para que le saque votos a Juntos por el Cambio. O sea, le dan manija sectores que, yo siempre cuento una entrevista a un empresario, creo que era en esta reunión de Yao Yao, donde dijo, le preguntaron, bueno, pero usted piensa que Milei quiere a Milei como presidente. No, dice, no es serio, dijo, pero sí, él está en los medios de comunicación y dice lo que nosotros queremos hacer, lo que a nosotros nos gusta, reforma laboral, reformas previsionales, o sea, dice desembosadamente eso, ¿no? Ahora, para aplicar esos planes, ¿no? Como lo dijo mi compañera Miriam Bregman el otro día en esta polémica, necesitas realmente aplicar una política represiva muy fuerte, digo, porque para avanzar en una reforma laboral, quitarle derecho a los trabajadores que todavía los tienen, porque hay muchos que ya se los quitaron, están flexibilizados y quieren salir de esa situación, bueno, necesitas una política represiva. No va a ser, digamos, algo que los trabajadores van a aceptar. Claro. Mirá lo que está pasando en Francia con Macron. Ahí está un ejemplo. Claro, donde Macron quiere elevarle, no solo elevar la edad jubilatoria a 64 años, sino además que los años de aporte también van a ser 40, necesitas 43 años de aporte. Por eso hay huelgas tremendas de los petroleros, de los sectores ferroviarios, de los recolectores de residuos, de enormes sectores de trabajadores y los estudiantes que han salido masivamente a la calle a apoyar este movimiento, y Macron está contra las cuerdas, digo. Entonces muchos también, digo, creo que deberían mirar un poco la situación de Francia, creo que muchos lo ven, porque aplicar política de estas características trae esa consecuencia, ¿no? Entonces tenemos este desafío de la izquierda, marcar cómo se genera empleo genuino. Venimos insistiendo, reducir la jornada de trabajo a 6 horas,
5 días a la semana, sin afectar el salario, Claro. obviamente, para repartir las horas entre ocupados y desocupados. Que el salario mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Que se dejen de perder. Nosotros también queremos una moneda fuerte, pero ¿cómo haces para que haya una moneda fuerte en Argentina? Primero tenés que evitar que se fuguen los dólares. Si Claro. tuviste superávit de 45.000 millones de dólares y no te queda nada, ¿pero cómo haces? Bueno, los bancos lo tienen que controlar los trabajadores, lo tienen que controlar el pueblo trabajador, lo mismo el comercio exterior, porque por los puertos de Rosario, donde hacen sus negocios y sacan la droga, el negocio del narcotráfico, bueno, ahí también las cerealeras, que controlan gran parte de esos puertos, bueno, hacen maniobras de todo tipo, ¿no? Entonces las divisas tienen que estar controladas por el Estado, en realidad por los trabajadores, Claro. no por el gobierno de turno. Digo, hacer un planteo de fondo implica que vos puedas tener todos esos recursos a disposición de construir viviendas. Hay 4 millones de familias que tienen serio problema habitacional en la Argentina. Entonces, sí, pero si no tenés recursos, Claro, seguro. bueno, me parece que hay que tomar medidas de fondo en este sentido, ¿no? En este sentido, y obviamente la izquierda va a dar pelea y disputa en este año electoral, planteando eso, es decir, votar a la izquierda es la única forma de defenderse para los sectores populares y los trabajadores de las fuerzas políticas que con distintos planteos discuten cómo, cuándo, de qué manera, con qué metodología van a llevar adelante el ajuste. Porque Massa, convengamos que está haciendo Claro. un ajuste enorme, ¿no? Y los otros dicen, nosotros también vamos a ajustar, y los otros dicen, vamos a hacer un recontraajuste. Bueno, todos tienen más o menos una idea de que sean los trabajadores del pueblo los que paguen la crisis. Para enfrentar eso, la mejor manera, la única manera es fortalecer una fuerza propia de los trabajadores, que es la izquierda. Nicolás, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.